canal Goldman Salud. Mi nombre es Manuel Jiménez y hoy vamos a ver las posibles causas por las que no consigues adelgazar. Y es que, bien sea por estética, salud o rendimiento deportivo, el 99% de las personas querrán adelgazar en algún momento de su vida. Y no hay nada más frustrante que pensar que lo estás haciendo todo bien y no consigues el objetivo. Pero la realidad me dice que lo que para muchos es hacer las cosas bien, dista mucho de ser lo correcto, bien sea por fallos grandes en el planteamiento o por pequeños detalles que al final marcan la diferencia entre conseguir el objetivo y no hacerlo. Dicho esto, cabría preguntarnos, ¿qué es para ti hacer las cosas bien? ¿Te hidratas correctamente? ¿Mantienes a raya el estrés y el cortisol en tu día a día? ¿Cómo estás por dentro? ¿Qué tal tus análisis? ¿Y tus sistemas a nivel digestivo, hormonal, endocrino, muscular? ¿Qué actividad física tienes en tu día a día? ¿Equilibras bien los platos? ¿Comes pan en las comidas? ¿Te saltas el desayuno o alguna otra comida? ¿Conoces tu cuerpo? ¿Eres consciente del punto en que te encuentras? ¿Te comparas con los demás? ¿Imitas la dieta de otra persona o aquella que está de moda en estos momentos? Estas y otras preguntas son las que deberíamos hacernos y en las respuestas estarán las posibles causas de esa resistencia a bajar de peso. Así es que si quieres profundizar más sobre ellas, te invito a que sigas viendo el vídeo hasta el final. Desde Goldman Salud queremos ayudarte. Ahora sí, vamos con el primer tip o idea importante que quiero que tengas muy presente. No te compares con nadie. Ni siquiera contigo mismo. Cada cuerpo es diferente, unas peculiaridades muy distintas. Por eso también te estoy diciendo aquí que no trates de imitar la dieta de fulanito o menganito o aquella que esté de moda en estos momentos. Es que muchos de vosotros os frustráis porque os comparáis con vuestro yo de hace 10 años, al cual le bastaba con cuidarse un poquito en las cenas para cometer esa pérdida de peso. Pero hoy en día es muy desesperante saber que estás imitando los mismos pasos y no consigues el objetivo. Es más, a lo mejor hasta estás cogiendo peso. Otras personas se comparan con su prima, con su tía, con su amiga, con su compañera de trabajo y esto tampoco debería hacerlo porque cada cuerpo es diferente. No digamos ya si nuestro cuerpo va cambiando con los años como para tratar de compararnos con los demás. Incluso veo a muchas parejas que se comparan entre ellos mismos. Cuando el hombre y la mujer están los dos a dieta, pues a veces se convierte como en una carrera a ver quién pierde más peso. Y esto pues siempre sale perdiendo un poco la mujer debido a que a su idiosincrasia hormonal su cuerpo es diferente y por regla general la pérdida de peso es más lenta. Hay que tener en cuenta que dos personas que se alimentan igual no se nutren de la misma manera, porque tienen diferentes receptores de la glucosa, porque tienen una macrobiota muy distinta que asimila mejor o peor los nutrientes. Así es que la primera idea importante, no te compares con nadie, ni siquiera contigo mismo. La segunda consideración que debes tener presente es hacerte la pregunta, ¿qué es para ti hacer las cosas bien? ¿Realmente sabes cómo alimentarte? Mucha gente viene a la consulta objetando que ellos saben lo que tienen que hacer para adelgazar, pero que necesitan a alguien que les controle. Y los nutricionistas no estamos para controlar, no estamos para hacer de policía de nadie, sino más bien para enseñar, acompañar, formar a esa persona en unos hábitos saludables. Además, la dieta debe ser consensuada e individualizada entre el paciente y el nutricionista, de tal forma que esa persona pueda disfrutar del proceso y que la dieta no se convierta en un sufrimiento. Por tanto, déjate aconsejar y no tengas prejuicios o mitos alimenticios porque hay mucha desinformación. Además, debes tener presente que al principio, cuando alguien emprende una acción como el acudir a un nutricionista, a ponerse a dieta, pues lo hace con mucha motivación y durante las primeras fases pues es muy metódico en cumplir todas las directrices para cumplir la dieta. Pero con el paso del tiempo esta motivación se va debilitando y entonces vas pasando por alto una serie de factores que pueden ser los pequeños detalles desencadenantes que no consigas el objetivo. La mayoría de personas son mucho más conscientes de cuando se saltan la dieta para tomarse unas pizzas y unas cervezas o unos donuts
que, por ejemplo, cuando están dejando de hidratarse correctamente, cuando no llevan unos horarios estables, cuando se saltan alguna comida. Por tanto, esos son los detalles que tenemos que centrarnos para no arruinar el proceso de pérdida de peso. Y son los que vamos a ver a continuación. El primer factor importante que deberías tener presente a la hora de saber si estás haciendo las cosas bien sería que te hicieras la pregunta: ¿me salto el desayuno o alguna otra comida? Es importantísimo que respetes el orden de las comidas establecidos por tu nutricionista, puesto que las ha debido de consensuar contigo en función a tu estilo de vida, horarios y posibilidades. Y no hay ninguna norma que nos diga que debemos comer 5 veces al día, como tampoco 3 o 6, pero si lo habéis establecido es porque es lo mejor para tu caso. Por supuesto que debemos ser flexibles y no hay ningún problema en saltarse en un momento determinado una media mañana, una merienda o el desayuno, pero esto no podemos convertirlo en la norma. Está muy de moda el ayuno intermitente, pero en todo caso es eso, intermitente, y para un tipo de personas determinadas. No todo el mundo puede o debería hacerlo. Así es que esta es la primera idea. La segunda pregunta que podrías hacerte es: ¿comes pan en las comidas? No puedes comer pan de forma habitual en cada comida, por lo mismo que no comes pasta o arroz o otro tipo de cereal en todas las comidas. Tenemos muy claro que comer todos los días pasta nos haría engordar, porque el balance energético saldría deficitario, a menos que seamos unos deportistas y tengamos una actividad física muy intensa. Incluso habría que verlo, porque tampoco sería bueno comer a todas horas hidratos de carbono complejos. Por tanto, el pan es muy útil para el desayuno, para las tostadas, para la media mañana si hay que tomar un montado, pero en todo caso no como norma en todas las comidas, ¿vale? Debes tratar de, en todo caso, comer más cantidad de comida y no recurrir al pan como complemento para saciar ese hambre. La tercera consideración importante para saber si estamos haciendo las cosas bien sería preguntarnos: ¿qué tal estoy por dentro? ¿Cómo están mis análisis? ¿Y mis sistemas a nivel digestivo, hormonal, endocrino, muscular? Es importantísimo que mantengamos un buen equilibrio a nivel interno, porque nuestro metabolismo es muy complejo y depende mucho de la homeostasis interna que tenga. Son muchas las causas que pueden alterar este equilibrio interno. Por ejemplo, una de las más recurrentes a la hora de que dificulta la bajada de peso es el hipotiroidismo. Pero mucha gente ni siquiera sabe cómo funciona su tiroides, porque en los análisis habituales, rutinarios, solamente buscan la TSH, que es una parte de todo el perfil tiroideo, que incluiría la T4 y la T3, y que nos pueden decir cómo está funcionando para saber si tenemos que incidir sobre él. También, por ejemplo, tener una buena macrobiota, una buena flora intestinal, va a ser determinante a la hora de asimilar mejor o peor los nutrientes. O, por ejemplo, tener anemia. En el caso de muchas mujeres, con el periodo pues manchan demasiado y pueden tener anemia, y eso puede ser un freno para su metabolismo. Por tanto, son muchos factores a nivel interno que tenemos que ver y equilibrar para poder acometer con éxito la pérdida de peso. Otra idea importante sería saber si estamos equilibrando bien los platos. Tenemos que guardar una relación óptima entre carbohidratos, proteínas y grasas saludables, de tal forma que la glucosa permanezca lo más constante posible durante todo el día, para que no tengamos bajones de energía que nos hagan sentir ansiedad por la comida. Esto es fundamental y es algo de lo que ya detallé en algún otro vídeo, así que no me quiero extender demasiado. Pasamos al siguiente punto. La quinta pregunta que podrías hacerte es: ¿qué actividad física tienes en tu día a día? Está claro que para que haya una pérdida de peso debe haber un déficit calórico, pero ya hemos visto en otras ocasiones que contar calorías no es lo más útil, porque acabamos cansándonos y aburriéndonos. Por tanto, lo que debemos optar es por activar nuestro metabolismo, y la forma más útil es hacer ejercicio físico, bien sea programado en forma de deporte o rutina de entrenamiento, o bien por el NEAT, que son las siglas en inglés para aquellas acciones más o menos rutinarias de nuestro día a día que engloban un gasto energético. Este NEAT puede englobar actividades tales como subir escaleras,
ir caminando al trabajo, ir andando a hacer la compra o jugar con nuestros hijos. Simplemente con estas simples actividades cotidianas podemos conseguir mantener la masa muscular y en personas poco entrenadas incluso hacer que ésta aumente. La siguiente pregunta sexta que podríamos hacernos es: ¿controlas tu día a día o vives a expensas de los acontecimientos reaccionando de un modo visceral a cada acontecimiento que sucede? ¿Eres una persona reactiva o proactiva? Has de saber que tu cuerpo tiene unas hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, que son muy útiles para reaccionar ante momentos de peligro o desafíos de verdad que nos plantea la vida. Pero si hacemos uso de estas hormonas de un modo mucho más continuado, por ese estrés, por esa ansiedad que podemos sentir por las actividades o las circunstancias que envuelven nuestro día a día, podemos hacer que nuestro metabolismo entre un poco en colapso, y en presencia de estas hormonas es muy difícil activar el metabolismo. Por tanto, debes vivir de un modo mucho más pausado y gestionando de un modo más mental esos desafíos o problemas que van surgiendo en el día a día. Ya para finalizar, la última consideración dentro de las que considero más importantes para acometer la pérdida de peso sería decirte que no tengas prisa, que mantengas la calma y seas constante. Pues tu dieta, la forma habitual en que te vas a alimentar, que ha sido consensuada con tu nutricionista, debe estar fuera de todo sufrimiento para llevarla a cabo. Al contrario, debe suponerte un placer y en el que debes ir valorando los cambios positivos a nivel físico y mental que está produciéndose. Muchas veces los cambios externos tardan algo más en producirse, pero los internos ocurren desde los primeros días y semanas de alimentarte de forma saludable. Por tanto, valora cada progreso que vas consiguiendo a nivel de mejorar los niveles de energía, mejorar los niveles de ansiedad por la comida, tu hinchazón, tus digestiones, tus niveles de energía, de vitalidad, porque estarás sentando las bases y los cimientos para que el proceso de pérdida de peso tenga lugar. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, déjanos un like y comenta tus pros y contras que has tenido con la pérdida de peso. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.